Bienvenidos a esta nueva Calichinada. ¿Y qué tenemos ahora, Calichín? ¿Qué necesitan las divisiones de menores de los clubes de nuestro país para brindar mejores servicios y tener mejores jugadores? Obviamente, eso se basa en nuestra opinión y en lo que hemos visto en los clubes a lo largo de los años que llevamos en el canal. Asimismo, ¿cuáles serían los pasos a seguir a corto y mediano plazo? Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, ya que así apoyan al canal. Asimismo, visiten nuestra página de Facebook, que allí encontrarán la información más relevante de escuelas y clubes de fútbol. En primer lugar, hay que tener claro que muchos medios deportivos ya han hablado de este tema, de cómo falta invertir en las divisiones menores a nivel federativo, etc. Pero nosotros creemos que, si bien es cierto lo que se menciona, falta analizar el cómo trabajan los clubes actualmente con menores, qué actividades hacen que sean loables y qué otras no, que a lo largo perjudican a posibles deportistas profesionales. En primer lugar, los entrenadores. Muchos clubes tienen en sus filas entrenadores con cierta experiencia dirigiendo, y no necesariamente a menores, sino Copa Perú y otras ligas. Si bien por un lado aparentemente no es malo por la experiencia que puedan brindar a los jóvenes, por otro lado esos entrenadores traen malas costumbres a las divisiones de menores, que, entiéndase, deberían enseñar a los jóvenes a ser mejores no solo técnicamente, sino como personas. Para explicar esto, vamos a mencionar algunas situaciones que muy probablemente hayan visto los muchachos deportistas y padres de estos que siguen el canal. Byung-Son, quédate abajo, ¿entiendes? Es sencillo para ti. Solo golpéalos por las rodillas. Eso funcionará. Ambrose, eres grande, no temas arrojar el brazo. Si les rompes una clavícula, está muy bien, para eso sirve el médico. Si no, no tendría trabajo. Situación 1. Llega un entrenador a la categoría 2005, por ejemplo. Este trae consigo a un par de jugadores que conoce. Estos dos jugadores sí o sí van a ocupar 2 puestos en los torneos del club de esa categoría. Los muchachos que se han estado entrenando en el club ya perdieron 2 puestos. No importa si tienen mejores condiciones que los 2 que han llegado, porque el entrenador ni siquiera se da el esfuerzo de evaluar a estos jugadores, sino que para él sus 2 apadrinados son mejores. Consecuencias de esta situación 1. Genera frustración en los otros jugadores, que ven una injusticia provocada por el mismo entrenador, que es la autoridad para ellos. Situación 2. El entrenador que no evalúa a los jugadores por igual. Ese es el entrenador que ha dirigido un equipo en base a sus gustos, no necesariamente deportivos, sino amicales. Este entrenador es capaz de colocar jugador que puede tener muchas falencias técnicas, pero que para él ese joven debe jugar como sea. Si no da para delantero, lo pone en la defensa, etc. Sin evaluar realmente a los muchachos ni dar las mismas oportunidades a todos. Muchas veces incluso tiene la actitud de solo ver a entrenar a su equipo base y no mirar a los otros que quieren competir por un puesto. Consecuencia de la situación 2, igual que en la primera situación, genera frustración en los jóvenes deportistas. Engaña a los chicos que, sin tener las condiciones, juegan los torneos. Se convierte en una figura deplorable para los jóvenes porque no actúa con la verdad, y todos los jóvenes se dan cuenta. Situación 3. El entrenador que no es consecuente con sus palabras. Es el entrenador que dice: de acuerdo a su evaluación, prepararé la lista de convocados, la publica en redes, y el día del partido se aparecen 2 de sus apadrinados sin estar convocados y encima juegan el torneo. Consecuencias de la situación 3. Es un entrenador que no tiene palabra, que genera frustración en los otros jugadores que dan su tiempo y dinero para llegar con el anhelo de jugar, y a este entrenador no le importa. Situación 4. El entrenador lisuriento es aquel que está constantemente gritando a los jóvenes como si estuvieran en el ejército, pensando que les hace bien. Cree o piensa que es la mejor manera que los jugadores lo entiendan. Una cosa es corregir y otra cosa es humillar. Consecuencia de la situación 4. El jugador pierde la alegría para jugar el fútbol y se convierte en una situación desagradable. Hay que tener presente que muchos son niños o en etapa de adolescente que reciben un trato que pueden dañar a los jóvenes emocionalmente. Situación 5. El entrenador que no sabe de técnica. Es aquel que no sabe patear un centro, ni tiro libre, etc. Y exige al joven deportista algo que él no es capaz de mostrar. No hay forma que le enseñe al muchacho, ya que el joven tendría que imaginárselo porque el entrenador no tiene la capacidad de hacerlo.
consecuencia de la situación 5, los entrenamientos carecen de enseñanza técnica y se enfocan en jugadas preparadas, cuando la técnica es una de las cosas más importantes para los menores. Después no nos quejemos de que los futbolistas de la Liga 1 no saben patear un centro. Por todas estas situaciones que hemos visto, consideramos que lo primero que un club debe hacer es evaluar muy bien a sus entrenadores antes de contratarlos. No basta la experiencia, sino que tienen que tener habilidades puntuales como son comunicación, capacidad para motivar, honestidad, técnica en el deporte. A estas habilidades debe agregársele una metodología de enseñanza, y esos entrenadores deben ser evaluados a través de encuestas por los jugadores como se hace en una institución educativa. Segundo punto importante en un club de fútbol de menores: un área administrativa transparente. Así es, muchos de los clubes se sostienen con el pago que realizan los jugadores por ser entrenados. Entonces la administración debe ser clara desde un inicio sobre los cobros que realizan. Dentro de los cobros que son frecuentes están la mensualidad, el cobro por jugar en un torneo, el uniforme, el chequeo médico. Pero hay otros cobros o situaciones que no son claras, como por ejemplo, cobro por arbitraje. No mencionan cuánto es, solo dicen tanto por jugador y eso varía de acuerdo a la cantidad de jugadores que vayan. Podrían sacar aproximadamente entre 180 a 250 soles y eso creemos que no cobra un árbitro por una hora de arbitraje. Entonces, ¿qué pasa con el resto? No queda claro. Una situación también que no es clara es el jugador apadrinado que trajo el entrenador. ¿Quién solventa su entrada al torneo y a los entrenamientos? Los otros jugadores pagan por sus entrenamientos y el torneo, pero a los apadrinados no se sabe. No hay registro de evaluaciones de los jugadores. Como en el caso de los institutos y universidades en los cuales se evalúan a los jóvenes, en el caso de los clubes de fútbol no hay evaluaciones. ¿Cómo uno puede saber si es mejor que el otro en técnica, resistencia, etcétera? Si no hay evaluaciones, entonces todo queda dentro de lo subjetivo y la percepción del entrenador, que como ya hemos mencionado puede ser errada. No hay comprobantes de pagos. Hay muchos clubes que no dan boletas por los pagos recibidos. No se maneja un registro de jugadores transparente. Los de una categoría no saben realmente cuántos jugadores hay en una categoría, quiénes están inscritos en los torneos. Esto se presta a que por lo bajo se ingresen jugadores apadrinados por los entrenadores y con la complicidad del club. De igual manera, los clubes deberían publicar la lista de los jugadores inscritos en un torneo para evitar que se colen apadrinados o amigos del entrenador o de los administradores del club. Procedimientos claros. Todo club debe tener procedimientos de los trámites que realiza, como por ejemplo la obtención de la carta pase y su costo, ya que si no está claro se presta a confusiones y a cobros indebidos. Un tercer punto importante para los clubes de fútbol de menores es la infraestructura adecuada. Los clubes en su mayoría, sin contar a los clubes grandes, no tienen una cancha propia para sus entrenamientos y tienen que estar alquilando canchas. En algunos casos son espacios en malas condiciones y en otros son muy alejados de las zonas céntricas de la ciudad. Nosotros hemos visto a futbolistas entrenando en la noche en canchas donde fallaba la electricidad y no se veía nada. En otros casos, canchas naturales donde no había césped o entrenando en canchas muy alejadas de la zona centro de la ciudad, donde para salir de ahí tenías que tener cuidado al ser sitio oscuro y alejado, muy peligroso para niños y jóvenes que algunas veces van solos. Esto es algo que tiene que manejarse mejor porque perjudica seriamente los entrenamientos y en algunos casos puede provocar situaciones para lesiones de los jugadores o asaltos y robos. Pasos a seguir para mejorar como club. Elegir buenos entrenadores y evaluarlos constantemente. Creemos que este será el principal eje para entrenar de la mejor manera a los jóvenes deportistas. Entrenadores que se enfoquen en enseñar por igual a todos los deportistas a su cargo y que seleccione de acuerdo al rendimiento de los jugadores, con buena técnica deportiva, comunicación y honestidad con los muchachos. Segundo paso para un club de fútbol de menores que debe incluir es una cancha adecuada y en una zona céntrica para que se encuentre a distancia razonable para los jugadores que deben ir a entrenar. La cancha debe estar en condiciones que permitan a los jugadores entrenar con servicios básicos habilitados como luces, si se entrena de noche, baños y estacionamiento para los padres que tienen la posibilidad de llevar a sus hijos.
Una buena administración que sea transparente, de preferencia que mantenga informados a los jugadores sobre todos los costos al que se enfrentan por los entrenamientos, torneos, lista de jugadores inscritos en los torneos, etc. Si cuentan con una plataforma web que pueda ser consultada por los padres sería excelente, con procedimientos claros y publicados. Esta vez vamos a publicar con este video una encuesta que estará abierta por un mes, donde podrán elegir al mejor entrenador de menores que hayan conocido, que cumplan con los criterios que hemos expuesto en el video. Si superamos las 5000 encuestas llenadas, buscaremos al entrenador para hacer una nota con él. Bien amigos, si les gustó la nota, suscríbanse, denle like y activen la campanita, y con nosotros será hasta la próxima.